Hola, mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenidos por primera vez al canal de noticias más esperado del mundo, preciso e imparcial. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Una mujer que se sometió a una cirugía plástica para parecerse a Hande Erçel se comparó con otra celebridad al ver a su presentador. Una creadora de contenido en Instagram, @yesimdireki, compartió que se sometió a una cirugía plástica para parecerse a Hande Erçel. Sin embargo, después de la cirugía, afirmó que se parecía a otra celebridad, no a Hande Erçel. La mujer describió su apariencia final como similar a Mine Tugay. ¿Se parecía a Hande Erçel o a Mine Tugay? Nos vemos en los comentarios. Una presentadora se comparó con otra celebridad al verla. Iba a ser Hande Erçel, pero me convertí en Mine Tugay. Uno de los temas más comentados en redes sociales recientemente fueron las publicaciones de una influencer de Instagram que produce contenido bajo el nombre de usuario @yesimdireki. La influencer anunció que se había sometido a una cirugía plástica para parecerse a Hande Erçel, pero luego compartió los sorprendentes resultados con sus seguidores. Su declaración: mi objetivo era ser Hande Erçel, pero cuando me miré al espejo, vi a Mine Tugay, dividió las redes sociales. Un viaje que comenzó con la cirugía plástica. Yesimdireki es conocida desde hace tiempo por su contenido de maquillaje, belleza y cuidado de la piel en redes sociales. Sin embargo, en los últimos meses, les había prometido a sus seguidores un gran cambio. En vídeos compartidos antes de la cirugía plástica, anunció su decisión de someterse al procedimiento, diciendo: he admirado los rasgos faciales de Hande Erçel desde pequeña. Su nariz, barbilla y pómulos están en perfecta armonía estética. Quiero un rostro femenino como el suyo. En la mesa de operaciones de un cirujano famoso. Yesimdireki se operó con un reconocido cirujano plástico en Estambul. Este reconocido cirujano es conocido por haber trabajado con numerosas influencers y actrices. Si bien Direki no compartió los detalles de la cirugía, se rumoreaba que se sometió a un aumento de volumen en la nariz, la mandíbula, rellenos de labios y un levantamiento de cejas. Mi objetivo era convertirme en Hande Erçel. La influencer, quien apareció ante sus seguidores por primera vez semanas después de la cirugía, compartió un vídeo en el que expresó su sorpresa al mirarse al espejo. Cuando me miré al espejo por primera vez después de la cirugía, esperaba decir: wow, Hande, he vuelto. Pero fue todo lo contrario. Me vino a la mente Mine Tugay. Ni siquiera yo podía negar el parecido, especialmente en mi sonrisa y la forma de mi rostro. Asaltó a las comparaciones en redes sociales. La publicación de Yesimdireki se viralizó rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios compararon el nuevo look de la influencer con el de Hande Erçel y Mine Tugay. Algunos dijeron: te pareces más a Mine que a Hande, mientras que otros comentaron: la cirugía plástica está bien, pero tu gracia natural ha desaparecido. Hande o Mine. La polémica. Miles de comentarios se acumularon en Twitter, X e Instagram. Las etiquetas @Hande Erçel y @Mine Tugay fueron tendencia durante un tiempo. Algunos usuarios comentaron: estás a medio camino entre las dos, nada mal, mientras que otros escribieron: incluso convertirte en Mine intentando parecerte a Hande es un éxito. Expertos comentan sobre cirugía plástica. Los cirujanos plásticos no se quedaron callados al respecto. La esteticista de Apple Encarada declaró: cada rostro tiene una estructura anatómica diferente. Las cirugías realizadas para asemejar el rostro de otra persona a veces producen resultados inesperados. Los rasgos faciales de Yesim se parecían naturalmente a la estructura ósea de Mine Tugay. Por eso se parecía más a Mine Tugay que a Hande Erçel. Reacción inicial de Mine Tugay. A medida que el incidente se intensificaba, la atención se centró en Mine Tugay. Aunque Tugay no comentó directamente sobre el asunto, envió un mensaje indirecto al compartir una publicación en su historia de Instagram que decía: no olvides ser hermosa como tú misma. Esta publicación recibió miles de me gusta y se interpretó como una referencia a Yesim. El silencio de Hande Erçel. Hande Erçel, sin embargo, no participó en esta discusión. Sin embargo, sus seguidores enfatizaron que Hande destaca por su belleza natural, comentando: tiene un rostro único, no hay nadie como ella. Algunos fans preguntaron con humor: ¿es malo ser Mine si quiero ser como Hande? Declaración de Fanaa Manaan: estoy contenta con el resultado.
Tras miles de comentarios, Yesim Direki realizó una transmisión en vivo y dijo: me gustó a mí misma, eso es lo más importante. Aunque no me parezca a Hand, no está mal parecer una mujer elegante como Mine. También afirmó que su confianza en sí misma ha aumentado después de la cirugía y que no le molestan las críticas. La obsesión por la cirugía plástica vuelve a la palestra. Este incidente ha vuelto a poner de relieve el tema de la estética de las celebridades. Los psicólogos han señalado que, en la era de las redes sociales, la búsqueda de identidad se refleja en la apariencia física, y las mujeres jóvenes, en particular, se identifican con la estética de las influencers. La psicóloga experta Nianse se declaró: estas cirugías suelen ser una manifestación de la búsqueda de identidad récord de seguidores. Tras el incidente, el número de seguidores de Yesim Direki aumentó de 80.000 a 250.000 en una semana. Explicó la situación con humor: pensaba que me parecería a Hand, pero me volví viral con Mine. Así que el destino tenía otros planes. Filtros Mine Tugai se volvió tendencia. El vídeo de la influencer fue imitado miles de veces en TikTok e Instagram. Los usuarios generaron nuevas tendencias con los títulos Filtro Mine Tugai y Desafío Handercel. Algunos usuarios compartieron contenido humorístico realizando pruebas de encuentra a quién te pareces. Comentarios de expertos en moda y belleza. La consultora de belleza Aila KZL evaluó la estética de la influencer con las siguientes palabras. Sus rasgos faciales son femeninos y la nariz es bastante proporcionada, pero el trabajo alrededor de sus ojos la ha acercado a Mine Tugai. Mine An tiene una mirada característica, ojos almendrados y pómulos prominentes. Dos frentes se formaron en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron la valentía de la influencer, otros criticaron su alejamiento de la belleza natural. Algunos comentaron: la cirugía plástica no te cambiará, debería cambiar tu autoestima, mientras que otros comentaron: ojalá no hubieras sacrificado tu belleza solo para parecerte a Hand. La respuesta de la influencer: me amaba a mí misma. Yesim Direki respondió a estas críticas. Mi objetivo no era parecerme exactamente a otra persona, sino inspirarme. Me gusta mucho Hand y también me gusta Mine. Pero ahora, cuando me miro al espejo, puedo decir: sí, soy yo. Publicaciones humorísticas de sus seguidores. Algunos seguidores compartieron fotos del antes y el después de la influencer y crearon memes con la leyenda: entramos como Hand, salimos como Mine. Estas publicaciones circularon miles de veces. Otras celebridades también comentaron. La presentadora de televisión Muje Dastan abordó el incidente en un programa, diciendo: la cirugía plástica se ha convertido en una competencia. Las mujeres ya no quieren parecerse a sí mismas, quieren parecerse a otra persona. La presentadora interpretó las palabras de la influencer: iba a ser Hand, me convertí en Mine, como una historia irónica, propia de la era de las redes sociales. Una miniguerra entre los fans de Hand y Mine. Los fans de ambas actrices se unieron al debate. Los fans de Handercel preguntaron: ¿es fácil parecerse a ella?, mientras que los fans de Mine Tugai comentaron: parecerse a Mine es algo de otro nivel. Miles de comentarios se acumularon en las discusiones. El nuevo plan de la influencer: crearé mi propio estilo. A medida que continuaban las repercusiones del incidente, Yesim Direki anunció una nueva serie de vídeos. Ya no quiero parecerme a nadie más, es hora de crear mi propio estilo, dijo, lanzando nuevo contenido con el #almohadilla Yesim Gibiol. Última advertencia de los expertos: la estética no se puede copiar. El cirujano plástico Dr. Sembundodu hizo una declaración resumiendo el asunto. Cada rostro tiene una historia diferente. El rostro de Handercel es diferente, el de Mine Tugai es diferente. La cirugía plástica no es el arte de copiar. En lugar de imitar a alguien, uno debe enfatizar la propia belleza. La definición de belleza se debate de nuevo. Este incidente ha provocado un renovado cuestionamiento de la percepción social de la belleza. Muchos expertos han afirmado: lo que importa no es a quién te pareces, sino cuánto te pareces a ti mismo. Los usuarios de redes sociales también han coincidido en que la belleza natural debería volver a estar de moda. La primera oferta publicitaria de la nueva imagen de la actriz. Mientras continúan las repercusiones del incidente, se ha sabido que una marca de cosméticos se ha acercado a Yesim Direki con una oferta publicitaria. Según se informa, la compañía está en conversaciones con la actriz para aparecer en su campaña titulada Valor para el Cambio. Una nueva era en las redes sociales,
diferenciarse a través de la estética. Los expertos predicen que, tras este incidente, surgirá una tendencia hacia la estética de la diferenciación, que sustituirá a la estética del parecido. Ahora se espera que los usuarios adopten una actitud de autoidentificación, en lugar de parecido. La última palabra de la influencer: estoy feliz. En su última declaración, Yesim Direki afirmó: la gente habla mucho, pero estoy feliz. Estaría orgullosa si me pareciera a Mine. Admiro mucho a ambas mujeres. Lo importante es amarse a uno mismo. Nos vemos en los comentarios. Tras todo este debate, la influencer concluyó su publicación con esta nota: me parezco a Handercel o a Mine Tugay. Quizás solo me parezco a mí misma. ¿Qué opinan? Los comentarios a esta publicación, que recibió cientos de miles de me gusta, llovieron a raudales. Los usuarios de redes sociales siguen divididos. Pero una cosa es segura: Yesim Direki, sin saberlo, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Turquía. Si quieres saber más sobre muchas más celebridades, comparte tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Te queremos.